Bueno, buenos días. Bienvenidos nuevamente a todos los que estáis aquí, los que nos seguís también por las redes. Muchas gracias por esa oración, Rebeca y Prado, que nos ha serenado y que nos ha dispuesto ahora para esta escucha, para la escucha de todo lo que nos queda durante el resto del día. Ya empezamos de manera diferente, ya esa oración nos sitúa en otro tono, en otra tónica. Y en esta parte está conmigo Eva y yo, Iraida, que vamos a hacer una pequeña presentación de por qué esto de la ciudadanía. Luego ya tendremos a personas expertas que nos van a decir un poco más. Nosotros vamos a hacer la presentación para Enlázate para la Justicia, Enlázate por la Justicia, ciudadanía, por qué hemos elegido esta etapa. Vale, sí. Es que está, sí, gracias. Vale. Esto es muy rápido, esto ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchos de los que estamos en Enlázate, pero siempre es importante hacer historia y ver la historia y ver desde dónde hemos partido, para quienes ya llevamos tiempo o quienes llevan mucho tiempo y para quienes están empezando. Los lazos se van vinculando y ampliando. En el año 2012 comenzamos varias entidades, 6 entidades, motivadas por ese deseo de cooperación y de transformación social desde una visión cristiana, y desde allí comenzamos esta red que se llama Enlázate por la Justicia. Luego, en el año 2015, Francisco nos sorprende con la Laudato Si, sorprende a todo el mundo. Vale. Luego, en el año 2016 al 2018, en el marco de la encíclica Laudato Si, del trabajo que ya veníamos haciendo como red, se creó la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. En un principio, la idea de duración era de 2 años. Luego, se vio la necesidad de extenderla 2 años más, que fue del 2018 al 2020. La idea era finalizarla en el 2020. En el 2020 sabemos todos que comenzó algo que se llama la pandemia. Está allí como ese globo sobre el 2020, como que no había nada más en qué pensar, ¿no? La pandemia por todo lo que representaba la pandemia. En el año 2020 también el Papa Francisco, que era cuando terminábamos nuestra campaña, proclama el año Laudato Si, un año más hasta el 2021. Y también en el año 2020 estábamos a la espera de una encíclica que iba a publicar el Papa, que también estaba las expectativas de cómo sería, ya que Laudato Si había impresionado tanto. Y al final, en octubre, el Papa proclama la encíclica Fratelli Tutti, y nosotros, como Enlázate por la Justicia, estábamos en ese impasse de ahora cómo continuamos con esta. Después de la campaña, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos? Hemos estado en el 2021 haciendo diferentes encuentros, reflexiones, todos desde un sentido de asamblea, y luego a partir del año 2022 también continuamos con esa reflexión desde los equipos territoriales y luego también desde cada entidad, y en esa reflexión nos ha acompañado en la última etapa Sebastián Mora, que ya lo conocemos, a quien estamos muy agradecidos por ese acompañamiento, y ahí llegamos en el 2022 a decir esta nueva etapa se llamará Ciudadanía Integral. ¿De dónde parte esa ciudadanía? ¿Qué intuiciones y ecos salieron de los encuentros desde el 2021 hasta el año pasado? Algo que nos decían en todos los encuentros, en todas las reflexiones, en todos los formularios que preguntábamos, era que conectara Laudato Si y Fratelli Tutti, que no podíamos olvidar lo que ya habíamos sensibilizado desde la Laudato Si, desde esa invitación a un nuevo estilo de vida, y que Fratelli Tutti nos invitaba a abrirnos a algo más amplio, a un horizonte diferente, a la fraternidad, que conecte lo global y lo local. Era algo que también pedían desde todas las diferentes respuestas que recibimos. Con Fratelli Tutti recibíamos que esto local y global, que en Laudato Si nos hablaba el Papa Francisco, en Fratelli Tutti lo local y lo global se llama la amistad social y la fraternidad humana. Luego, algo que también
como intuición y eco que nos pedían era que respondiera a las necesidades de la Iglesia, a las necesidades de la humanidad, pero que no estuviese alejado desde nuestra visión cristiana. Y que nos permitiera hacer presencia e incidencia pública, es decir, no solamente nosotros como Iglesia, sino que a la vez nos pudiera poner en conexión con la humanidad de la que somos parte. Y a la vez todo eso nos iba a enriquecer como red y a cada una de las entidades. Con todas esas intuiciones y ecos llegamos a esta etapa de decir, ahora se llamará cuidadanía integral. Luego nos hemos puesto a preparar qué significa cuidadanía para Enlázate por la justicia. Y, gracias, Eva. Vale. Pues estas son como las dimensiones que decimos que es la cuidadanía para Enlázate por la justicia, la cuidadanía integral. Hablamos primero de un cuidado personal. Cuando estábamos preparando cómo llamarle a esta dimensión del cuidado personal, había la propuesta de decir autocuidado. Después decíamos, no, cuidado personal nos suena más a un tipo de cuidado donde nos separa, como en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que somos como seres humanos, y a la vez nos inspiramos en esta cita de Fratelli Tutti, la 111, donde dice que estamos abiertas a los vínculos, es decir, ese cuidado personal no es intimista ni es egoísta, sino es un cuidado personal que no se olvida de la relación con los demás. Luego, cuando hablamos del cuidado mutuo, ese cuidado mutuo está relacionado con un cuidado que nos habla de la vulnerabilidad que tenemos cada ser humano y la interdependencia que eso implica. Si necesitamos cuidado, necesitamos cuidarnos unos a otros. Pero eso no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito social. Y dentro de ese ámbito social, mirar a quiénes son los más frágiles, los más vulnerables. Ese cuidado mutuo para nosotros, para Enlázate por la Justicia, dentro de este cuidado mutuo también entra la Agenda 2030, porque es la agenda donde toda la sociedad civil, donde todos los países, donde todos podemos ir juntos hacia ese cuidado de los más frágiles. Luego, no podíamos olvidarnos de nuestras organizaciones. La Agenda 2030 nos habla de una dimensión global, pero ese cuidado también implica nuestras organizaciones, desde la mística cristiana, que nos une también, que nos vincula, que va más allá de la asistencia, de la acción, y que también nos invita a ser coherentes dentro de nuestras instituciones, evitando toda forma de abuso de poder, de impacto hacia el medio ambiente, de relaciones sanas. Y finalmente, no porque sea el último, sino por llevar un orden, el cuidado de la casa común, que era lo que nos pedían en los intuiciones y ecos. Y ese cuidado de la casa común, como lo llama el Papa en Laudato Si, no es el cuidado simplemente de la creación, sino entender la casa común como esa casa que nos une a todos como una gran familia humana. Los principios de la cuidadanía integral, los mismos de toda la doctrina social de la Iglesia: la dignidad, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Y finalmente, dentro de esta cuidadanía para Enlázate, veíamos que la espiritualidad, que detrás de este cuidado hay una espiritualidad para nosotros. La relación con Dios nos abre al cuidado hacia el cuidado con todo lo creado. Y no es una espiritualidad que se cierra sobre sí misma, sino que nos hace ser comunidad. Detrás de esta espiritualidad del cuidado, esa comunidad tiene también un nombre que nos hace ser hermanos, desde la fraternidad, y mirando siempre al más frágil, al más vulnerable. Y cuidar en clave creyente también nos permite partir desde un origen y un destino común, es decir, todos nos sentimos parte de ese mismo, venimos de la misma vida, se nos ha dado una vida, y el destino común hacia la plenitud de nuestra vida, y creer en la capacidad, y creer en que Dios tiene la capacidad de atraernos a todos hacia ese origen común. Y eso nos habla también de esperanza. Entonces, esa espiritualidad del cuidado está muy relacionada con la esperanza. Y finalmente, esto no estaba en el documento que hemos planteado, que fundamenta la etapa de cuidadanía,
Pero en el sínodo, me parece, en un documento preparatorio de la etapa, el documento para la etapa continental, en la introducción, en el número 111, también nos habla del cuidado como una misión. Y nos dice, así como está allí, lo puse textualmente para leerlo porque me parecía que nos seguía dando luces en este nuevo paradigma. El impulso hacia la misión. Se trata de una misión que los católicos reconocen que deben llevar a cabo con sus hermanos de otras confesiones y en diálogo con creyentes de otras religiones, transformando las acciones humanas de cuidado en experiencias auténticamente espirituales, que proclamen el rostro de un Dios que se preocupa hasta dar su propia vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Luego está el cuidado, que es la segunda. Luego está el primero, que es la escucha, la participación. La cuarta, estructuras e instituciones que ayuden. Y quinto, la liturgia. ¿Qué dice el documento introductorio? Que estas son cinco tensiones que son fruto de la escucha sinodal de la primera parte y que se interrelacionan entre ellas. Y el cuidado como una parte de misión, de un llamado eclesial. Esto es un poco ese marco teórico, ese marco conceptual desde el que partimos para decir cuidadanía integral. Ahora Eva os va a explicar la programación y la organización que planteamos en esta etapa. Gracias, Iraida. Bueno, pues claro, poder trabajar la profundidad del enfoque y de la esencia que para Enlázate por la Justicia significa la cuidadanía integral requiere organización, ¿verdad? Porque si no, a veces no podemos dejarlo todo a la iniciativa pues voluntaria o espontánea. Por eso, a lo largo de este tiempo, como bien ha dicho Iraida, que esta mañana lo comentábamos, han pasado 2 años solo, pero realmente han sido densos, ¿no? En idas y venidas, en un montón de reuniones de contraste con los equipos territoriales de Enlázate por la Justicia para saber cómo teníamos que ordenar de nuevo el trabajo y las responsabilidades de todos los que formamos esta red para poder precisamente ser testigos y poder profundizar y ser testimonio también de lo que el Papa en ambas encíclicas inspiradoras para nosotros nos pide. Total, que de esas idas y venidas que os cuento, llegamos a la conclusión de que fundamentalmente para poder trabajar la cuidadanía integral teníamos que trabajar en 4 líneas fundamentales. La primera de ellas es la formación y este seminario interno es el primer paso que queremos dar todos juntos y todas juntas como red. Porque cuando se habla de cuidadanía integral, pues como hemos dicho, en la Iglesia actualmente todo el mundo está hablando de eso, pero Enlázate, ¿qué quiere decir con cuidadanía y cómo lo quiere testimoniar, ¿no? Por lo tanto, había que tener, y porque fue una demanda además que salió también desde los equipos territoriales, pues una línea expresa, formada, regulada sobre la temática para realmente llegar a ser referencia en la reflexión y en la formación sobre la cuidadanía integral. Es verdad que también hubo otra demanda en el momento en el que terminaba la anterior etapa de la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, que era, tenemos que formarnos más para saber trabajar mejor en red y para ser una red más fuerte y más poderosa, entendida por poderosa como eficiente y con impacto. Por lo tanto, las líneas de formación tendrán esas 2 sublíneas, ¿no? La cuidadanía integral, pero también cómo trabajar más y mejor en red y ser verdaderamente red, no solamente estar conectados en red, sino integrados en una red. Otra de las dimensiones o de las líneas de trabajo fundamentales, que además ya la veníamos trabajando, experimentando y viviendo con intensidad en la anterior etapa, es todo lo que tiene que ver con la presencia y con la incidencia pública. Tenemos claro, y eso es así, que tenemos que ser... estamos dentro de la sociedad y tenemos que mostrar a nuestras comunidades cristianas, pero también a quien está más lejos en estos momentos de la temática, incluso de la Iglesia, lo que Enlázate por la Justicia quiere lograr.
veníamos trabajando y heredamos de la anterior etapa 2 líneas fundamentales de incidencia pública, que son los derechos humanos y las empresas, y el Pacto Educativo Global. Consideramos que, aunque pueda parecer en un momento determinado que esto nada tiene que ver con la cuidadanía integral, sí está relacionado y sí tiene que ver. En esa relación del cuidado al medio ambiente o al planeta y el cuidado al otro, al próximo, pero también al prójimo que está lejos, teníamos que seguir trabajando, incidiendo por lograr una debida diligencia, mejor dicho, para la actuación de las empresas en el ámbito de, pues de sus negocios en el territorio. Y lo mismo en el Pacto Educativo Global. Sabemos que la educación es fundamental para crear esa fraternidad, ese cuidado personal, pero también hacia el otro y hacia la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, son 2 líneas integradas, heredadas de la anterior etapa, pero integradas en esta actual. Y es verdad que con mucha pertinencia, ¿verdad?, analizábamos cuál era la confluencia más significativa que podíamos encontrar entre la Laudato Si y la Fratelli Tutti, para poder seguir haciendo una incidencia pública y testimonial sobre eso. Y lo que se llama, o llamamos la cultura de paz y la cultura del encuentro, es algo que con fuerza vincula ambas encíclicas y, por lo tanto, es una apuesta concreta para trabajar en esta nueva etapa, siempre anclado en los territorios, de una manera, pausada, pero sin pausa. Hay que ir generando formación, sensibilización en torno al valor del encuentro, al valor de la cultura de la paz, que no es solamente la paz porque hay ausencia de ella misma por conflictos, sino generar un mayor tejido, un mayor vínculo social entre los hermanos, las hermanas, y de ahí generar ese mundo, esa sociedad de los cuidados y esa fraternidad universal que además es característica del Lánzate por la Justicia. Otra de las dimensiones que no puede faltar en este mundo actual es la comunicación, ¿no? Y gracias a un montón de medios y de, pues las redes sociales, pero también nuestras propias páginas web, en nuestras instituciones, son el altavoz y el canal de salida y de proyección de todo lo que se va consiguiendo, gestando y nutriendo en el Lánzate por la Justicia. Por tanto, hay que difundir, visibilizar todo ese trabajo en torno a la cuidadanía, tanto a la sociedad como a nuestras propias bases de la Iglesia. Y por último, pero no menos importante, de hecho, en todas las reflexiones compartidas desde los territorios y en el grupo motor, la línea de la celebración, esa espiritualidad que necesita Lánzate, la red, para precisamente trabajar de una manera significativa, específica y a veces incluso podemos decir especial el tema de la cuidadanía integral. Por lo tanto, la dimensión celebrativa no podía estar ausente en esta etapa como no lo estuvo en la anterior. Y nada, ya por último, todo esto son, claro, vamos a hacer muchas acciones, por lo menos las soñamos, las programamos, a veces nos pasamos de frenada, como decimos, pero ¿cómo vamos a hacer todo esto en tan poco tiempo? O con las manos y con las personas que somos, ¿no? Que tenemos además también otras responsabilidades, las tenéis en los territorios, las tenemos en las organizaciones, pero bueno, pues como siempre, todo organizado en equipos gracias al compromiso de tantos y tantas personas de vosotros, pues nos hemos organizado en 4 equipos, podríamos decir, así como estructurados. El grupo motor de Lánzate por la Justicia, que como sabéis, ya desde la anterior etapa funciona también así, es responsable de animar y de coordinar todo lo que se mueva y se operativice en la red. Y lo formamos, hablo en primera persona porque tanto Iraida como yo también estamos en el grupo motor, representantes de cada una de las entidades que conformamos en Lánzate por la Justicia y que tenemos en estos momentos una función más institucional para tener la posibilidad de tomar, ¿no?, decisiones de una manera ágil. Pero además también de los otros
equipos más operativos, habrá una representación individual en el grupo motor para agilizar mejor la comunicación interna y poder ser más eficientes en el tiempo. En torno a las 4 líneas de trabajo, pues se genera el equipo de formación. Hoy estamos todos y todas aquí gracias a que este equipo ha planificado, ha pensado, ha organizado este seminario, y todas las acciones que tengan que ver con la formación pues se harán desde este equipo en coordinación con el grupo motor. El propio equipo de comunicación, formado por personas expertas en esta materia de las diferentes organizaciones, que son las que nos permiten, pues eso, mostrarnos a la sociedad y dentro de la Iglesia que seguimos estando y trabajando por esto. Me salto el cuadradito azul porque el siguiente equipo de trabajo que permanece también está heredado o en continuidad de la anterior etapa es el equipo de animación comunitaria, porque eso es verdad que lo celebramos en el momento de reflexionar cómo continuar de nuestra etapa anterior. El mayor éxito del Enlázate por la Justicia, que era uno de los objetivos iniciales, se consiguió en la anterior etapa, y era que Enlázate tenga implantación en los territorios, en las comunidades cristianas de las diferentes diócesis, que haya relación entre las organizaciones miembros de Enlázate, pero en los territorios, y que desde ahí toda la realidad que los territorios empapan y perciben y sienten pueda subirse, gestarse, organizarse y volver a los territorios. Por lo tanto, ese equipo de animación comunitaria que sigue animando y acompañando a los grupos territoriales es fundamental, que son muchos los equipos territoriales que existen y que tienen esa responsabilidad de dinamizar la acción de la red en los territorios. Y la línea de presencia y de incidencia pública está como organizada de diferente manera a los otros equipos, ¿no? Hay organizaciones dentro de Enlázate por la Justicia que trabajan muy fuerte las líneas concretas de derechos humanos, empresas y el Pacto Educativo Global, y ahí van empujando a la red y nos van animando a las acciones pertinentes que requieran. Y lo que sí que se vio dentro de la reflexión y por parte del grupo motor es que toda la línea de cultura de paz y de encuentro debe gestarse en los territorios. Por lo tanto, el equipo de animación comunitaria tiene ahí una responsabilidad grande para desarrollar esa línea dentro de la presencia e incidencia pública. Así que esta es la propuesta, este es el sueño, ¿no?, que se tiene, organizarnos de esta manera para, como decía Iraida al principio, poder trabajar en estos años. Tampoco nos hemos puesto una meta temporal concreta, sino ir, como nos pide el Papa, pues amasando y gestando y haciendo propio la cuidadanía integral. Gracias, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Quién da paso a ellos? Creo que nadie. ¿Sí? ¿Paso yo? Sí. Bueno, ahora, como tenemos en nuestro programa, seguimos con una mesa redonda. Como estamos en familia, ya sabemos que está en directo mientras vienen las personas y acomodamos el lugar, creo. Ya, mis papás.